Es injusto comparar a Benito Juárez con Hugo Aguilar. Él lo llevó a la Suprema Corte, su decisión de prestarse al trabajo político para cumplir el capricho del presidente López Obrador de construir el Tren Maya. Una pregunta, ¿ya fuiste al Palacio de Hierro a comprarte tu toga? ¿Ya estás listo? Yo estoy planteando que no voy a usar toga. Que son los mismos que Hugo Aguilar trabajó en lo del Tren Maya. Hugo es un buen jurista. Digo, un buen... Hugo Aguilar es un buen jurista. Ay, presidenta. Cuando el presidente indígena dice que no va a usar toga, yo me imagino que si yo... Quiero hacer una petición y es que le dejemos de decir al ministro indígena. Porque a mí me vale gorro si Es que no me acuerdo el nombre. Se llama Hugo. Te voy a decir por qué. Okay. Porque a mí me daría lo mismo si fuera güerito de ojos claros, indígena, gay. Tampoco seas tan santa. No, todos los que estamos sentados aquí. Él es un donadie. Además, no quisiéramos ver a ministros, autoridades judiciales, vestido cada uno a la usanza de alguna etnia. Una iniciativa para que los ministros de la Corte ya no usen toga. Puta, ¿de dónde sacarán estas jaladas? O sea que el señor Hugo Aguilar, en las acciones públicas, va a tener que portar una toga, a menos que su primer acto sea violar la ley. Esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué opinas de ello, de Hugo Aguilar Ortiz? Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir. ¡Hubiera quemado, ministro Pardo! Bueno, ya estábamos quemados desde antes. Y lo peor es que el nuevo presidente de la Suprema Corte es indígena. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. La derechanguiza ya se acabó la vitacilina de todas las farmacias de México. Y el ardor de asterisco nomás no desaparece. Todo lo contrario. Se les inflamó y se les puso color trasero de mandril. Y ya ni te cuento cómo sufren cada vez que oyen Hugo, el ministro indígena. Vaya con la guacamaya, compaye. A estos derechangos les va a dar un infarto. Como recordarás, el pasado 1 de junio la elección judicial nos dio una sorpresa colosal. La autodenominada ministra del pueblo se llevó un palmo de narices al no obtener el primer lugar en cantidad de votos para convertirse en la ministra presidenta de la Suprema Corte. Pero quien más se decepcionó fue la ministra Yasmín Esquivel, quien según la casa encuestadora de Ricardo Salinas Pliego, iba en primerísimo lugar, pero a la postre quedó en tercero. El ganón de esta contienda electoral resultó ser Hugo Aguilar Ortiz, un abogado oaxaqueño de origen mixteco y cuya actividad curricular más relevante fue luchar por las causas indígenas. Y dado que en su mayoría fue la comunidad indígena quien le otorgó el triunfo con sus votos, Hugo, orgulloso de sus raíces y de su base electoral, declaró que no usará toga, que portará con dignidad el atuendo tradicional de su comunidad indígena. Esto le dio diarrea al líder máximo de la derechanguiza, al Claudio Xoconostle, quien anda moviendo cielo, mar y tierra para poder impugnar la elección judicial, como para que ahora le salgan con que el que se va a sentar en la silla de la ministra Tepache es un tipo con camisa bordada, pantalón de manta, huaraches y sombrero con colgantes. Por ello, más rápido que una tortuga reumática con muletas, enderezó su ojo virolo y le marcó a su salvadora, la única que tiene todas las soluciones para sacar a México adelante, la super chingona ingeniera, Patito. Servicio de entrega de comida chatarra a domicilio. Buenos días. La promoción de hoy es que en la contratación de un servicio le damos una Kawasaki a 50 pesos. ¡Mochil! ¡Deja de andar promoviendo el vicio! ¿Qué tal, don Chocanastle? Aquí andamos haciéndole la competencia a Uber para ganar una lana para la Kawasaki de mi cochilito. ¡Mochil! Necesito que hagas un videíto pedorro de esos que te quedan requete bien. Y di que el próximo presidente de la corte es un empleado de ese dictador anglo. ¡Claro que sí, don Chocanastle!
Además voy a decir que él no es tan indígena como yo. Mochil, tú tienes de indígena lo que yo de bondadoso, Mochil. Tampoco se pase, don Chacanastle. Además le aviso que la taquifa ya subió porque Donald Trump le puso a Gancel a la Kawasaki de mi cochilito. ¿Ya fuiste al Palacio de Hierro a comprarte tu toga? ¿Ya estás listo? ¿O cómo vas a despachar desde el Pleno de la Corte? Es una muy interesante pregunta, Julián. La verdad es que es una cosa que yo recibí de manera reiterada en los pueblos, que yo no me convierta en un funcionario tradicional, un funcionario normal, porque ya hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases. Yo estoy planteando que no voy a usar toga, voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Esto no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo, que pierda la importancia, la trascendencia que tiene el cargo, pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal yo no voy a usar toga, yo voy a marcar esta diferencia, que en la Corte está mi indígena y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta que yo voy a hacer. Es injusto comparar a Benito Juárez con Hugo Aguilar. Son dos concepciones distintas. Es sobre todo injusta la comparación para el próximo presidente de la Suprema Corte, porque lleva en sus hombros la presión de equipararlo con uno de los mejores presidentes de México, únicamente por compartir su origen indígena. A Juárez lo llevó a ser presidente del máximo tribunal, su trabajo como abogado, diputado y gobernador de Oaxaca, el ser un hombre de leyes, que buscaba que todos los mexicanos fueran iguales ante la ley. A Hugo Aguilar lo llevó su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del cual fui testigo. Lo conocí como un hombre conciliador y prudente, pero la verdad también lo llevó a la Suprema Corte su decisión de prestarse al trabajo político para cumplir el capricho del presidente López Obrador de construir el Tren Maya. Ya sabemos que lo que diga la superchingona ingeniera Patito es totalmente irrelevante, ya que no convence ni al Pedocles de su cochilito. Pero para eso Claudio Choconostle cuenta con un ejército de comunicadores de alto pedorraje en el gremio de la prensa basura. Por ello, la reportera pseudo-independiente Reinaide Ramírez acudió a la mañanera con el machete desenvainado y bien afilado, dispuesta a cortar de tajo la legitimidad del nuevo presidente de la Corte. Pero adivina qué, compaye. ¡Brujo! ¡Adivinaste! Se enredó con su larga lengua viperina, se le fueron las cabras al monte y terminó hablando pestes de la oposición. Y a Choconostle no le quedó más remedio que mandar al resto de su ejército: Cirilo Gómez Leiva, López Dóriga, el rey del chayote, y hasta el moderado Ruiz Gili. Que son los mismos que Hugo Aguilar trabajó en lo del Tren Maya, que está otra vez todos esos nombres que pues ya hemos dado a conocer mucho aquí y que todo el mundo los ha dado a conocer. Lenia Abrates, Esquivel, con toda esa carga de la que trae ahí arrastrando con su tesis. O sea, son gentes inmorales, presidenta. No lo creo. Bueno, sabrá Dios qué hizo ahí en la UNAM para que le quitaron todos esos cargos. Hugo es un buen jurista. Digo, un buen... Hugo Aguilar es un buen jurista. Ay, presidenta. Lo que pasa es que hay mucho racismo. No. Racismo. No, esa es otra cosa, presidenta. Ojalá él, de verdad, yo he tratado a Hugo, lo traté en el Instituto Indigenista, lo he platicado con él, es como todo jurista, pero ¿sabe qué? Hay gente que es muy institucional y como soldados del sistema, haga de cuenta. Yo espero que él se logre despojar de todas esas cosas y que realmente sirva a la sociedad y no sirva al poder ejecutivo o al poder legislativo. A los diputados de Morena no les importó. También la oposición se opuso, pero ya sabe usted que la oposición pues en México no existe, entonces pues esa es menos relevante. Pero se opuso una con otra contrincante. A ver, repite. A ver esa última parte. Ya sé que le estoy endulzando sus oídos con eso, pero... No. Pero tú lo dijiste, no yo. La oposición, lamentablemente para los mexicanos, presidenta. Sí, es cierto. Es muy lamentable que no exista. Es cierto, o que sean... coincido contigo. O sea, el PRI y el PAN quieren los poquitos que quedaron ahí, que son muy malos, pues quieren ellos rescatar, pero obviamente pues el pueblo sabe que no son que no están luchando por sus intereses, ¿verdad? Digo, por los intereses del pueblo, sino por los intereses personales. ¿Qué tal los senadores de Morena proponen que una iniciativa para que los ministros de la Corte ya no usen toga? ¿Sabe por qué? Porque es un símbolo de elitismo que representa distancia.
entre la Corte y la ciudadanía, además de evocar un estilo judicial elitista y poco representativo. Puta, ¿de dónde sacarán estas jaladas? ¿De dónde las sacarán? ¿Sí? ¿De dónde las sacarán? ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el uso obligatorio de la toga para los ministros de la Corte. Incluso dice de qué debe ser, que una manga es más estrecha que la otra, de qué seda tiene que elaborarse, en fin, todo. Entonces, ahora dicen que no, porque es elitista y además separa a los ministros del pueblo. Ay, no sé, cuando dicen, pues vamos a encontrarle un problema a esta solución, le encuentran el problema. Que si la toga o no la toga, que va a usar el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar. A ver, él dice que no se va a poner la toga, que se va a poner una camisa indígena, colores indígenas. Tengo aquí en mis manos la copia del diario oficial del jueves 8 de mayo de 1941. Ese día, en el diario oficial, se publicó un decreto que dice: Manuel Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes, sabed que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos mexicanos decreta, artículo primero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando concurran a las audiencias, vestirán la toga magisterial. Artículo segundo, la toga magisterial será de seda mate negro, con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color. Sí, o sea que el señor Hugo Aguilar, en las acciones públicas, va a tener que portar una toga, a menos que su primer acto sea violar la ley. Esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene de malo que use textiles tradicionales, bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo, que es como algo que les toca internamente de que cómo es posible. Entonces, tienen que hacer una revisión ellos. Si hacemos una revisión de lo que dicen comentócratas, de lo que escriben, es que además de que todos dicen lo mismo, es muy aburrido, porque todos dicen lo mismo. Lees a uno y es como si leyeras a todos al mismo tiempo. Yo creo que se leen y de ahí sacan sus fundamentos para escribir su artículo, ¿no? Porque difícilmente puedes encontrar a alguien que diga algo original. Al que no mandaron a echar pestes de Hugo Aguilar, porque lo hace por voluntad propia. Lo hace porque ya trae el odio, el clasismo y el racismo en sus genes. Es nada más y nada menos que el terrible Kakazraki, quien le tiró toneladas de calabaza al ministro electo con una saña y un odio, que orilló a una de sus invitadas a detenerlo con un cachetadón guajolotero. Le dijo que ya deje de esparcir tanto odio, que a final de cuentas él y Pedro Ferriz solamente son unos chayoteros corrientes, pertenecientes al clan de la prensa basura. ¡Ay, nanita! A Kakazraki le explotaron las hemorroides. A ver, una pregunta, Ferriz. Cuando el presidente indígena dice que no va a usar toga, yo me imagino que si yo juego en el León y mi uniforme es verde, digo, a la chingada me lo voy a poner amarillo. No estoy rompiendo reglas ahorita. Es un significado de la alta responsabilidad de usar una toga como una forma absolutamente imparcial que ante el pueblo represente confianza. O sea, la toga es una tradición que viene desde el derecho romano. Desde la época de los romanos usan toga. Dice este señor que va a ser presidente de la Suprema, y si hay algo que lo impida, haremos los cambios constitucionales para que se pueda. No puede hacerlo. Exacto. Pero además, imagínate lo que sabe de leyes igual que la burra. Hacemos una reforma, él no puede reformar nada.
Él es un donadie, es un ministro de la Suprema Corte de Justicia que no puede hacer reformas. Además, no quisiéramos ver a ministros, autoridades judiciales, vestido cada uno a la usanza de alguna etnia, de alguna región. Yo voy a ver cuál de los ministros es de León y le voy a regalar una playera de León. Yo quiero hacer una petición. Sí. Quiero hacer una petición y es que le dejemos de decir al ministro indígena. Porque a mí me vale gorro. Si es que no me acuerdo el nombre. Se llama Hugo. Te voy a decir por qué. Porque a mí me daría lo mismo si fuera güerito de ojos claros, indígena, gay. No, a mí también me da a ver, espérame. Porque no podemos hacer No. Yo no estoy de acuerdo. Yo no sé el nombre y por eso le digo el indígena. Ahorita ya sé que se llama Hugo. Okay. Tampoco seas tan santa. No. Todos los que estamos sentados aquí, o sea, la gran mayoría, tal vez nada más ustedes no, tenemos origen indígena. Entonces, todos. Por eso, entonces, creo que no es importante hacer la distinción. Él lo dijo. Yo no lo inventé. Pero no es necesario. Él dijo que no va a usar toga, que va a usar indumentaria indígena. Eso es otra cosa. Él dijo que es el ministro indígena. Pero ya dejemos de darle palo a eso. Es un ser humano como cualquiera de nosotros y le tenemos que exigir como tal. Si no, vamos a caer. Y entonces a lavarse no le es la burra. Yo no lo inventé tampoco. A ver, yo no lo inventé. Eso es otra cosa, discúlpame. Eso es otra cosa. Eso es Vox si te gusta su desempeño o no, pero no tiene nada que ver con las raíces o que si es gordo o flaco. O sea, creo que ya no es importante que no eso porque como si no caemos y como canal y como colaboradores o como gente que estamos opinando, no nos pueden decir clasistas o racistas porque no va por ahí. Pero yo no dije nada de eso. Es como si a ti te dicen Carlos el judío. Carajo, ya sé que se llama Hugo, ya no le voy a decir el indígena, ya como Hugo Sánchez. Muchísimas gracias. Hugo. Gracias, fue una decisión y vamos a hacerlo todos. Quema mucho el sol último. No, es que sí, yo creo que sí es importante. Sidney pregunta, si ya Morena se apropió de los 3 poderes, ahora ¿a quién le van a echar la culpa de todo lo que está mal en el país? A la prensa vendida, chayotera y corrupta. Sí. A ti, Pedrito. Y a mí. Y a ti, sí, ni modo. Y a ti también, Sara. No, a mí no. Sí, nada, como no. A Ciro. A Ciro, Loret, claro, sí, pues ya. Claro. Chayucena Uresti desesperada porque nomás no ve que la oposición se ponga las pilas y evite que los nuevos juzgadores lleguen al cargo. Le preguntó al líder del cártel inmobiliario que preside el partido del bolillo qué piensa hacer con Hugo Aguilar Ortiz. Y este le contestó que él no ve otro camino que derrocar a la 4T usando la violencia, porque según él no ve otra manera de derrotarla, porque Morena y sus aliados son un gigantón con un garrote, que tiro por viaje les propina una paliza. Vaya con la guacamaya, compaye. Estos derechangos son bien violentos. ¿Cuáles son sus credenciales? Claro. ¿Y qué opinas de ello, de Hugo Aguilar Ortiz? Mira, yo no tengo el gusto, la verdad es que creo que, al igual que el otro 99.9% de la población sabemos a partir de esta elección, ellos dicen que 5 millones de personas ya lo conocían y que votaron por él. Bueno, nosotros no creemos que eso haya sucedido. Te metes a Google y en 2 segundos te parece que él fue el responsable de las consultas del Tren Maya. Precisamente para el Tren Maya y no les precisamente muchos halagos. Va a tomar muy poquito tiempo darnos cuenta si obedecen al poder o no. Si obedecen al poder, la nueva Suprema Corte, ya este país ya estaría perdido. Y si obedecen al poder, ¿qué? Nos vamos a quedar esperando a que cumplan su periodo. 6 años. No, hombre, 15 años, casi infinito. El que más dura 15 años. Esto es algo que va a trascender a este sexenio. Bueno. Si es algo que... Solamente déjame hacerte una Pero sí nos agarraron como un poco, perdón la palabra, como un poco pasmados, ¿no? O sea, la oposición no podía hacer nada. Sabíamos de esto, Andrés Manuel López Obrador lo vino cantando todo su sexenio, hicieron la reforma, les pasaron por encima con la supermayoría, trataron de discutirlo, llegar a acuerdos, no sucedió. ¿No los agarraron así como todavía medio mareadones por el 2024? Nosotros en México ya estamos muy conscientes de que estamos siendo una oposición con una persona enfrente que mide 2 metros con un bat. O sea, lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Si es que alguien de la oposición la va a decidir. Por eso. ¿Pero de qué hablas? No, a ver, lo que te quiero decir es... O sea, ¿quién es la persona de metros con un bat? ¿Es Morena y el gobierno? Por supuesto, a ver, no, este gobierno, este oficialismo es un bully. Yo no digo que antes vivíamos en un país perfecto, pero había un régimen que por lo menos le hacía tantito a la finta de que había pluralidad. Había un régimen que por lo menos le decía tantito a la finta de que había pluralidad.
Bueno, ya para terminar, te dejo con la parodia de Operación Mamut, donde la ministra Tepache y sus secuaces se fueron al Averno a llorar porque perdieron el poder y sus privilegios. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. ¡Ay! Dios mío, ¿qué es este lugar? ¿Qué hacemos aquí? Dios mío, por Dios. Es el lugar a donde nos mandó una minoría de tan solo 13 millones de incautos que votaron en la elección judicial. Estamos en el purgatorio, ministra. Ay, ministro Barjat, el purgatorio. Ay, con razón, huele quemado, ministro Pardo. Bueno, ya estábamos quemados desde antes. Y lo peor es que el nuevo presidente de la Suprema Corte es indígena. Algo que no se veía desde los tiempos de Juárez. Ay, Dora, en lugar de toga van a usar huipil. Pero no lo entiendo, ministro Dayan. Si íbamos ganando, los candidatos que propuso el Poder Judicial estaban arrasando en las encuestas. ¿Qué pasó? Sí, pero acuérdense que eran las del Massive Cole. Como sea, pero eso es culpa de nuestros propios aliados que llevaron a no votar, idiotas. Ay, Dios, nos fallaron porque el pueblo votó para votarnos, pero al carajo, al carajo. Ay, no. Se acabó la justicia, se acabó la democracia, se acabó la república. Ministra, no se ponga así. Si gusta, liberamos, ministra Piña, a alguien más como Abarca, para levantarle el ánimo. ¡Ay, la barca en que me iré! ¡Ay, las exenciones de impuestos para Salinas Pliego! ¡Los sabanazos! ¡Los amparos! ¡La toga! ¡Que alguien piense en la toga! ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Ministra Piña! ¡Cálmese! ¡Déjenme! ¡Déjenme si estoy llorando! ¡Ay, qué consuelo estoy buscando! ¡Quiero estar sola con mi dolor!